Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Palomino, soy gerenta de la Asociación Gremial Unión de Impresores de Perú, AGUDI. Sean todos muy bienvenidos a nuestra tercera charla de Digitalízate, organizado por Asimpres y AGUDI. Esta vez nos reunimos para aprender sobre el interesante mundo de la inteligencia artificial y cómo ella impacta en nuestro día a día. Para no retrasarnos en iniciar la charla y respetar nuestro horario, voy a dar rápida presentación a nuestro exponente Luis Sepúlveda, destacado profesional del área de la tecnología, especialista en inteligencia artificial, contando con estudios en la prestigiosa Universidad de Chicago. Luis cuenta con una destacada trayectoria que incluye experiencia en grandes empresas en Chile, como lo es Entel y Banco de Chile. Actualmente es CEO y líder en Ayala Digital Solution, empresa con más de 20 años de experiencia, cuya expertise se ha destacado precisamente en la creación y desarrollo de soluciones digitales al más alto nivel nacional como internacional. Antes de dar paso a Luis, quiero indicarles que luego de la exposición se brindarán unos minutos para que puedan hacer las preguntas. También las pueden ir haciendo durante la charla por el chat. Doy paso a Luis. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu tiempo. Te concedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy día de inteligencia artificial y en particular cómo impacta nuestro día a día. ¿Ya? Vamos a partir desde una mirada por qué es tan relevante hoy la inteligencia artificial. Una mirada primero de lo que vemos en la vida cotidiana y luego cómo esto está impactando en la eficiencia de grandes organizaciones y los espacios que seguramente hay en muchos espacios más, pero también en particular en los partícipes de esta asociación de este tipo de impresores. Bien, en primer lugar, la tecnología en pandemia no es misterio para nadie, ya ha sido dicho múltiples veces, que el COVID fue el que nos instó, nos empujó hacia un proceso mucho más acelerado de la inteligencia artificial. Si no hubiera sido por esta, entre otras cosas, habría sido bastante más difícil estar en charlas como la que estamos hoy día. Y esto, la pandemia, si bien es cierto, ha afectado al mundo entero, las grandes compañías, los gigantes tecnológicos, se han visto muy favorecidos, dado que junto con verse exigidos, han ofrecido y han estado a la altura de lo que el mundo ha necesitado para poder seguir avanzando y poder hacer frente a innumerables desafíos que se han hecho presentes mayoritariamente en este tiempo. Ahí hay unos gráficos de cómo han evolucionado y las grandes ganancias que han tenido compañías internacionales como Microsoft, Apple, Facebook, entre otras. Ya todas ellas, aquí está mirado solamente una comparación de 2 trimestres, el 2020 y el 2021. Si uno mira años completos, que existe un poco de historia más atrás, los números son igual de categóricos. Ha habido un avance relevante y una captura de utilidades por el crecimiento de los negocios, el crecimiento del flujo, que ha sido realmente abismante. Bien, cuando hablamos de este tipo de transformaciones, nos referimos, y seguramente lo hemos escuchado más de una vez, hablamos de transformación digital. Y esta transformación digital nos ha acelerado múltiples decisiones, nos ha acelerado y nos ha desafiado a tareas que se hacían de una determinada manera, a hacerlo de una manera mucho más eficiente y muchas de ellas hacerlas mucho más rápido de lo que se hacían anteriormente. Cuando hablamos de transformación digital, necesariamente tenemos que hablar de un tema relevante, como es la inteligencia artificial, que es clave en todo proceso de transformación digital en las empresas. Dicho de otra forma, no puede haber transformación digital sin inteligencia artificial o data analytics, que son conceptos complementarios y que igualmente abordan grandes desafíos de nuestro día a día. ¿A qué nos ha llevado este tiempo de pandemia y tiempo de cambio, de diversos cambios a nivel mundial? Nos ha desafiado a poder transformarnos, no solo como personas, sino a nivel de organizaciones. Y cuando hablamos de transformación de organizaciones, cuando se miran estos desafíos,
hay un modelo, digamos, que ya tiene algunos años, que se habla del modelo del pescado, por la forma que toman las curvas. Y eso tiene que ver que una empresa que probablemente está en el costado izquierdo en una posición cómoda, de confort, donde hay utilidades, hay ingresos importantes y que están por arriba de los costos, se atreven a dar este primer paso de innovar, de transformarse. Y esto parte de una manera tal vez muy positiva, con muchas expectativas, pero al poco tiempo estos procesos conllevan costos importantes, donde efectivamente los costos crecen y los ingresos bajan. Sin embargo, el desafío aquí es poder, por un lado, ser capaces de sobrevivir a este proceso de transformación y tratar de hacerlo lo más corto posible, de manera tal de que prontamente lleguen un crecimiento real en los ingresos y se pegue un crecimiento exponencial, y donde efectivamente también seamos capaces de disminuir nuestros costos. Ese es el desafío a nivel de organizaciones. Si lo pudiéramos agrupar en 3 frentes, serían lograr un crecimiento, lograr rentabilidad y, por supuesto, lograr sobrevivencia. Cuando hablamos de esta mirada de transformación digital, esto es una mirada que tiene nuestra compañía, nuestra consultora Alaya Digital Solutions, una mirada que una transformación digital no es solo tecnológica, sino que tiene 6 flancos, 6 pilares de transformación, donde si queremos hacer una transformación real y de fondo, se debe ver impactada la política de empresa, la estrategia, procesos, tecnología, la organización, evidentemente, y también un tema bastante complicado de poder lograr avances como lo es la cultura, y principalmente la cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de este tipo de transformación, que es transversal a toda organización, en las columnas centrales aparecen algunos elementos que son relevantes. Son relevantes no porque sean más relevantes que los otros, sino porque si no somos capaces de adquirir alguna de estas nuevas disciplinas, alguna de estas buenas prácticas, algunas de estas tecnologías, simplemente nos vamos a quedar fuera de mercado. Por diferentes cosas, pero corremos el riesgo de quedarnos fuera de mercado. Y una de esas, en el ámbito de la tecnología, tiene que ver con la tecnología en sí y cómo ésta se relaciona con los procesos. Y es hacia allá donde ya lo vamos a seguir viendo al transcurrir de esta sesión, donde efectivamente esta tecnología apunta y ayuda a una eficiencia de procesos. Y se ve ayudada la tecnología por un tema muy relevante que es la analítica avanzada de datos. Y esto no es otra cosa que una de las disciplinas que ayudan, que favorecen, que son el trampolín para lograr la inteligencia artificial. En síntesis, cualquier mirada de transformación digital debe considerar una mejora, una optimización de procesos, ojalá llegar a conceptos como excelencia operacional, y una tecnología apoyada por la analítica, para lo cual son tremendamente relevantes los datos. ¿Qué ocurre con el mundo de los negocios a partir de toda esta transformación que ha ocurrido en el mundo entero y en particular en varios países de la región? Primero, un CEO, un gerente general, un director de organización desea lo menos en sus negocios 3 cosas. Y esta es una encuesta del año 2019. ¿Qué es lo que desea? Desea crecimiento. Un 53% de los directivos quieren que sus empresas crezcan. Un 82% desean que sus empresas pasen y se vean permeadas por una transformación digital. Y en tercer lugar, debemos ser capaces, y la pandemia nos ha desafiado fuertemente a esto, debemos desafiarnos a cambiar los modelos de negocios. Complementar los actuales, potenciarlos, pero tener una mirada distinta, donde efectivamente estos modelos de negocio apunten a fortalecer los desafíos de cualquier organización. Entonces, dentro de esto y acercándonos a empresas de tipo productivo, existen diferentes generaciones por las cuales ha atravesado la industria en general. Una primera por allá por los años 1800 tiene que ver con la revolución industrial. Luego viene una industria
2.0, una segunda revolución, ya por allá acercándose ya y pasado el año 1900, la revolución industrial, que es bastante más conocida, y ya somos actores de una cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el uso de sistemas cibernéticos, el uso de tecnología, el uso de dispositivos tecnológicos de diversos tipos. Y esto nos desafía a lo que se ha llamado la industria 4.0. Y se habla genéricamente de una industria 4.0 y ya más particularmente se habla de minería 4.0, se habla de retail 4.0 y así para diferentes industrias que son parte de esta cuarta revolución, dentro de las cuales por supuesto se encuentra la inteligencia artificial. Algunos datos, un dato de McKinsey. Las compañías en las empresas cuya implementación con elementos relevantes de tecnología, de inteligencia artificial, de esta industria 4.0, son compañías mucho más maduras y manifiestan una mayor capacidad de respuesta ante la crisis. ¿Ya? Aquí hay, digamos, un gráfico que lo muestra en base a un análisis de un conjunto de empresas, donde efectivamente aquellas que se han subido o que han adoptado este tipo de transformaciones, en particular de tecnología, son empresas que están preparadas para la crisis. Hay casos emblemáticos, digamos, en este tiempo, ya les mostraba los números de las empresas tecnológicas. ¿Para qué decir de compañías como Mercado Libre, donde ha sufrido durante este tiempo una transformación trascendental, soportada por tecnología y en particular por datos? ¿Dónde está el desafío el desafío para toda organización y al cual nos aporta esta inteligencia artificial? Debemos ser capaces de lograr un posicionamiento estratégico, por un lado, a través de una excelencia operacional. Todo trabajo operacional que se lleva a cabo al interior de una organización, principalmente de tipo industrial, de tipo operacional, son temas que van a redundar en una eficiencia, en una mayor productividad y, por otro lado, en una creación de valor. Y la suma de ambos, es decir, la creación de valor más la eficiencia, la mejora en productividad, nos hace muchísimo más competitivos ante todos los procesos de transformación y cambios que está teniendo el mundo actual. Vamos a ver un poquito, algunos voy a complementarlo con algunos elementos, algunos videos, pequeños videos de algo que seguramente hemos visto en distintas instancias y que de alguna manera marcan una pauta y nos indican de una manera bastante clara de que estamos enfrentados a estos procesos de transformación y a la inteligencia artificial. Hoy día ya no es una opción, es un vehículo que va en marcha y la pregunta es, ¿cuándo nos subimos? गाइड डॉग की तरह काम करता है यह रोबोट। घूमने के लिए गूगल मैप का करता है इस्तेमाल। इसकी आंखें एक मशीन लर्निंग सिस्टम से जुड़ा एक कैमरा है। यह रोबोट को वस्तुओं और लोगों के बीच अंतर करने और भाषण के माध्यम से अपने उपयोगकर्ता के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह जानता है कि ट्रैफिक संकेतों और ट्रैफिक लाइटों को कैसे पढ़ना और उपयोग करना है और QR कोड को भी यह स्कैन कर सकता है। इसके रचनाकारों का कहना है कि इसमें डिमेंशिया रोगियों के साथ साथ अंधे और दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने की बड़ी क्षमता है। इसके इंटरनेट से जुड़ा होने के कारण यह कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स को पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए आपको सही समय पर डॉक्टर के कार्यालय तक ले जाना और यहाँ तक कि टैक्सी बुलाना। Aquí tenemos un verdadero desafío, un perro robot que es un lazarillo. Vamos a continuar con la presentación para ya entrar de lleno a la inteligencia artificial, que repito, es una seguidilla, es un corolario de un proceso de transformación. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables
comparables a las que realiza la mente humana, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento lógico. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, nuestra mente humana, podemos procesar, podemos mirar gráficos, podemos ver planillas Excel, podemos imaginarnos algunas en base a datos, podemos imaginarnos algunas cosas en base a 2 variables, 3 variables, podemos tener miradas de cubos, miradas de vistas parciales, y eso pudiera crecer un poco más. Pero cuando en un problema, un desafío de la vida real, afloran 100, 500, 1000 o miles de variables, es imposible que la mente humana pueda procesarla, y procesarla en cortos periodos de tiempo. Es ahí donde la inteligencia artificial nos ayuda. La inteligencia artificial per se no funciona, sino que se nutre de datos, se nutre de muchos datos. Y esa es una de las ventajas que ha tenido la historia de la humanidad, y en particular esta cuarta revolución, que ha ido evolucionando no solamente en la incorporación de tecnologías, sino que también ha ido evolucionando en diferentes órdenes de cosas de nuestra vida diaria. Andrés Oppenheimer dice: cualquier persona que piense que puede detener la revolución de la tecnología, la realidad aumentada, la realidad virtual o la inteligencia artificial, está condenado a la senilidad y a la irrelevancia. Es decir, en esta micro tenemos que subirnos o subirnos. De otro modo, vamos a quedar fuera de mercado, nos vamos a quedar fuera de un conjunto de ventajas que trae a nuestro mundo actual la tecnología. Vamos un poquito al qué es lo que es la analítica, y probablemente aquí he querido hacer un collage de varios conceptos que ustedes pueden haber escuchado. El paraguas que está sobre todas estas disciplinas, llámese data mining, machine learning, inteligencia artificial, deep learning, big data, es un paraguas grande que se llama data science, ciencia de los datos. Por lo tanto, todas estas disciplinas se nutren de datos. Si no hay datos, no es posible llevar adelante este tipo de soluciones. Si por algún motivo en su organización, en algo que ustedes quieran, en alguna iniciativa que quieran comenzar, no tienen datos, el primer paso es empezar a recolectar datos a través de procesos de sensorización, a través de cámaras, a través de grabaciones de videos, de fotos, de audios, etcétera, etcétera. Pero para que esto funcione, necesariamente debemos contar con datos. ¿Qué es la data science? Esta que ya les mencionaba. Data science tiene que ver con la unión de 3 disciplinas distintas. Por lo tanto, cuando un profesional de esta área, que se llama data scientist, un cientista de datos, quiere realmente tener el rol con todo empoderamiento, tiene que ser capaz de conocer de 3 disciplinas: ciencia de la computación, tecnología, matemática y estadística, y también conocimiento, dominio del negocio. Cuando hablamos de dominio del negocio, tiene que ver procesos de negocio en detalle. ¿Para qué ayudan cada una de estas disciplinas a responder las preguntas que la ciencia de los datos se hace? Primero, el dominio del negocio, los desafíos de negocio nos llevan a responder la pregunta de ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? Las matemáticas y la estadística nos llevan a responder cómo resolverlo. Y la tecnología nos ayuda a poder escalarlo, a que eso que estamos pensando y queremos ejecutar y resolver se puede hacer a través de procesos automáticos, a través de herramientas que cada vez están más avanzadas para resolver problemas reales. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que es la analítica? ¿Qué es una parte de la inteligencia artificial, una de las partes relevantes? Es obtener el valor de los datos. Es decir, la analítica se nutre de datos para que a través de tecnología, matemática y estadística, procesos, negocios, lenguajes de programación, podamos transformar esos datos en valor. ¿Y qué es lo que es valor? No es otra cosa que ser capaces en una organización o también a nivel personal, ser capaces de aumentar nuestros ingresos
o ser más eficientes en el uso de nuestros egresos, eficientar los costos. Y aquí, para ir ya entrando en materia a lo que seguramente les puede interesar más en detalle, que tiene que ver con cómo esto aborda las problemáticas de organizaciones como la que varios de ustedes, en las que varios de ustedes participan, hay que entender que puede gustarnos o no gustarnos los datos, la inteligencia artificial, la tecnología, pero no debemos olvidar que esto es negocio. Y la tecnología, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, efectivamente aportan o pueden aportar tremendamente a los negocios. ¿Qué ventajas tenemos? Fíjense ustedes, en el gráfico de la izquierda hay una evolución de la cantidad de datos, el tamaño de la cantidad de esos datos que se están generando durante un análisis desde el año 2010 con una proyección al 2025. Como ustedes ven, esto es exponencial. Y tanto así que cada 2 días, en este tiempo, cada 2 días, se genera la misma cantidad de información que se creó desde el principio de la historia hasta el año 2003. Así de rápido evoluciona todo esto. Cuando hablamos de datos, ya lo mencioné, en cualquiera de sus formas. Y aquí otro tips también relevante. Hay temas de seguridad, hay temas de tecnología de por medio, hay temas de confidencialidad, temas legales, pero cada vez más ocurre esto. Más de la mitad de los datos permanecerá guardado en la nube. ¿Ya? ¿En cuál nube? En cualquier nube. ¿Ya? Son 3 las nubes principales para almacenar y para poder procesar datos a grandes escalas. La nube de Google, la nube de Amazon y la nube de Microsoft. Por lo tanto, hoy día cada vez menos el problema es poder tener datos, sino que el problema es cómo trabajar con esos datos. Se ha dicho que los datos son, como dice por ahí arriba, el petróleo de este siglo. Pero el petróleo, para poder llevarlo a que sea un líquido utilizable, tiene que pasar por todo un proceso de refinamiento, de transporte, de una composición con otros compuestos químicos, etcétera, etcétera. Es decir, el petróleo en bruto, en crudo, cuando se está extrayendo de un pozo petrolero, por sí solo no es suficiente. De la misma manera, no sirve nada de poder decir, tengo datos, si efectivamente no le estoy sacando todo el partido en beneficio directo del negocio. Vamos a una definición simple de qué es la inteligencia artificial. Primero, no es un campo nuevo. Gran parte de su sustento teórico y tecnológico fue desarrollado ya hace más de 50 años por especialistas en ciencia, y hay algunos nombres célebres. Sin embargo, en la actualidad, el término se refiere a las múltiples tecnologías que pueden combinarse de diferentes maneras. Repito, tecnologías las cuales se alimentan por datos. ¿Para qué? Para sentir, por ejemplo, la inteligencia artificial, para poder comprender lo que está ocurriendo. Y aquí también hay diferentes tecnologías, diferentes disciplinas, procesamiento de lenguajes naturales, motores de inferencia, etcétera, etcétera. Hay temas técnicos de bastante amplitud. ¿Y para qué quiero sentir y quiero comprender? Para poder actuar. ¿Y eso qué quiere decir? Y ese es el desafío. Actuar a través de tecnologías. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder optimizar algún proceso, optimizar un negocio, hacer nuestra vida cotidiana más fácil. Un escritor israelí famoso de esta década, Yuval Noah Harari, dice: la mano del mercado es ciega, además de invisible. Y si se la deja a su libre albedrío, podría no hacer nada con respecto a la amenaza del calentamiento global o del peligroso, fíjense, peligroso potencial de la inteligencia artificial. Hemos sido testigos como en algunos países a nivel mundial
la inteligencia artificial ha balanceado elecciones presidenciales, ha levantado o ha bajado candidatos, cómo información procesada de las redes sociales a través de algoritmos matemáticos pueden ser usados de mala manera. Hemos visto diferentes tipos de tecnología que al no darle un buen uso, efectivamente son peligrosas. Sin embargo, yo quiero que nos quedemos con el lado positivo, de ver cómo estas tecnologías nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil, nos ayudan a poder ser más óptimos, a ser más rentables, y que las tecnologías estén al servicio del hombre y no al revés. Algunos datos, por ejemplo, esta es una estadística que indica en cada barra cómo la inteligencia artificial es clave en la transformación de las empresas. El primer segmento, primero la tecnología, está separado por industrias. Y la primera parte de cada barrita, la que está en color verde, indica cuánto es el impacto que ha tenido en la industria, digamos, la transformación digital. Y la segunda parte es a cuánto ha ayudado la inteligencia artificial. Y si ustedes se fijan, en algunos casos casi prácticamente duplica el aporte de la inteligencia artificial en el crecimiento de estas industrias. Por lo tanto, acá la invitación, el desafío, no es solamente a creer o no creer, sino el desafío es a pensar en qué ayuda esta inteligencia artificial en mi negocio, ¿ya? ¿Cómo soy más eficiente? Otro gráfico, la tasa de crecimiento de los países. Aquí está el análisis de varios países. La primera parte de cada barra es el crecimiento que tenían esos países proyectados, y la segunda parte de la barra es cuánto ha ayudado al crecimiento de estos países la incorporación de la inteligencia artificial. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es categórico. O sea, cuando hablamos en países más desarrollados, como pueden ver ustedes ahí, por ejemplo, Japón, su nivel de crecimiento se lo debe en más del doble a este tipo de tecnologías. Por otro lado, ¿cómo han evolucionado los ingresos de las empresas influidos por la inteligencia artificial? Y aquí hay un análisis desde el año 2018 con una proyección al 2024, donde en el eje vertical están estratificadas empresas de diferente tipo por tamaño en función de los ingresos que se han visto influenciados. Empresas, digamos, de tamaño bajo, medio y alto. Lo que quiero mostrar con esto es que la inteligencia artificial no es únicamente para las grandes corporaciones, no es solo para las transnacionales, sino que también hay impactos bastante positivos y bastante interesantes para empresas que son de un tamaño menor y donde el impacto es bastante importante para el crecimiento y para mejorar la rentabilidad de esas empresas. Vamos entrando un poquito más en tecnología. Aquí dentro de lo que es la inteligencia artificial hay varias disciplinas, como les mencioné. Una de ellas tiene que ver con todo el mercado de lo que es la visión computacional, ¿ya? Computer vision. Y este gráfico muestra esta disciplina, y eso, Computer Vision tiene que ver con todo lo que se puede hacer para ocupar imágenes, ocupar videos, y cómo diferentes técnicas de estas disciplinas pueden ayudar al negocio, ayudar a las organizaciones. Y aquí están diferentes estratos. ¿Cuánto de esto se ha incorporado en algunos países y en cada año desde el año pasado hasta la proyección del 2029? Si ustedes ven, en todos los países que ahí están mencionados, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Asia, Medio Oeste, en todos los países el nivel de crecimiento del trabajo con disciplinas basadas en visión computacional tiene un crecimiento muy significativo. De la misma manera, hay una clasificación acá respecto a cuáles dentro de estos tipos de imágenes, de este tipo de datos,
son los que más se estarían ocupando, más se ocupan hoy día, y hay una proyección hacia el 2029. Imágenes y video, ustedes ven el crecimiento que hay desde el año 2021 en términos de imágenes, en Estados Unidos, por ejemplo, y la proyección al 2029. En los otros países, tanto en imágenes como en videos, también hay un crecimiento relevante. Por lo tanto, el desafío hoy día mayormente no es recolectar datos, ya datos hay. El desafío es cómo le saco partido, cómo genero el proceso productivo de extracción de esos datos para que sirvan y podamos vender, por así decirlo, datos refinados en beneficio del negocio. Aquí he querido mostrar algunos elementos de diferentes disciplinas de la inteligencia artificial. Esto, como todos nos enteraremos, veremos en el día a día, está presente en todas las industrias. Bien, vamos a ver un segundo video y vamos a entrar luego a algunas soluciones concretas y prácticas de lo que son, por ejemplo, algunas industrias de índole más operativo.
Bien, quiero dejar muy brevemente, contarle de 3 ejemplos que tienen que ver con temas que pueden tener alguna cercanía con vuestro día a día, con vuestros desafíos. El primero, cuando hablamos de que esto es negocio, estamos hablando de que debe haber un análisis de los procesos y también de los datos asociados a dichos procesos. Me explico. Voy a mencionar en primer lugar un caso del mundo de los seguros, ¿ya? Esto muestra un análisis de números de una compañía de seguros estándar. Los números no varían mucho de un año a otro. Del 100% de ingresos que tiene una compañía de seguros, tiene una rentabilidad finalmente el negocio de una compañía de seguros de un 4%. Ese es su margen. Uno puede decir 4, en algunos de un 3 y tanto, en otros llega a un 5, pero está en ese orden de números. Por lo tanto, uno pudiera decir desde el punto de vista de negocio que es un mal negocio una compañía de seguros. Lo que ocurre que un mal negocio pudiera ser porque apenas un 4%. Eso tiene que ver con que las compañías de seguros venden grandes volúmenes, grandes montos, grandes transacciones. Y por lo tanto, cuando uno va a analizar el negocio de ese 100%, el 66% se ocupa en costos de siniestros, en poder pagar el contratar un seguro, tanto para la compañía como para el contratante. Es una apuesta de que no ocurre nada por un lado o a estar cubierto en el caso que tuviera algún siniestro. Y por lo tanto, de ese 66%, hay estadísticas que el nivel de fraude está en torno a un 5%. Es decir, si a través de la analítica avanzada, a través de inteligencia artificial, soy capaz de disminuir ese número de un 5% que reconozco, en este caso aumentar la detección de esos fraudes, puedo aumentar mi negocio de una manera bastante fuerte. Por ejemplo, si soy capaz de detectar, hoy día se detecta solo un 5%, existe por ahí algunos indicadores que dicen que los fraudes en realidad están en torno a un 12%. Es decir, si yo sumo, por ejemplo, 2 o 3 puntos porcentuales y logro detectar fraude dentro del negocio de seguros, mi negocio va a crecer de una manera bastante fuerte. ¿Ya? Y a eso, ¿qué es lo que ayuda? La analítica y la ingeniería, la inteligencia artificial. Voy a mencionar un segundo ejemplo, un caso más productivo que tiene que ver con el ciclo del cultivo de salmón. El salmón en Chile, digamos, es un producto bastante, el segundo producto de exportación después del cobre. En Perú funciona similar el salmón, los modelos y la solución y los desafíos son similares, tanto para la tilapia como para los camarones. De hecho, hoy día nosotros estamos trabajando en algunos de esos casos en Perú. Y para que ustedes tengan un dato, el precio de salmón al que uno compra en el supermercado, si el precio es de 100, el 70% de ese valor se ha utilizado en en alimento para ese salmón. Por lo tanto, dentro de todo este proceso un proceso de desove, crecimiento, alevinaje, smolt, engorda, hasta la cosecha, si soy capaz de optimizar la alimentación, es decir, darle menos alimento, pero que el pez crezca más, se desarrolle más, se obtenga un pez de mejor calidad, entonces le voy a pegar fuertemente al negocio. Y es ahí donde afloran, en cada área de proceso hay desafíos, ¿ya? Lo que mostré antes se puede mostrar en estos 4 procesos claves. Y aquí voy a un caso de negocio concreto, donde un caso de una compañía chilena, ¿ya? Que no puedo dar el nombre, pero donde ha tenido 3 grandes problemas. Se le están muriendo muchos más peces que los que acostumbraban tener. El peso, es decir, el crecimiento de ese pez ha sido menor que el esperado. Y la carne de ese pez, el filete o un pez entero que se pueda vender, la calidad también ha disminuido. A través de soluciones de inteligencia artificial que recomiendan acciones para mejorar, es decir, disminuir la mortalidad, mejorar el peso, es decir, alimentarlos mejor. No significa darles más comida, sino que significa darles en los tiempos adecuados, mejorar la calidad, solamente en un efecto de un ciclo, la mejora, y esto está validado y comprobado, $19 millones.
Y esto, si uno sigue siendo más eficiente, en este caso particular, se logra una recuperación de valor, de ineficiencias, por sobre 40 millones de dólares. Quiero tocar qué ocurre con industrias que son más cercanas son empresas de manufactura y que son más cercanas a lo que varios de ustedes hacen. Aquí ayuda, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ayuda a temas de forecasting. Forecasting que en el fondo me permite poder tener de una manera mucho más certera cuál va a ser la demanda que voy a tener de cada uno de los productos. Y eso me permite trabajar de una manera mucho más cercana con el pricing. Un pricing predictivo. Es decir, lo que trabaja, por ejemplo, son diferentes técnicas, pero cumplen un objetivo similar, lo que ocurre con las compañías aéreas. Es decir, ¿cómo puedo adelantarme a saber cuál es la demanda y en función de la demanda que tenga, poder obtener el mejor precio posible? Un segundo elemento tiene que ver con la planificación predictiva de la producción. Es decir, sabiendo la materia prima que tengo disponible, sabiendo los compromisos que debo en términos de órdenes de compra, en términos de contratos los que tengo que cumplir en fechas establecidas y productos específicos que debo ser capaz de producir, ¿cómo organizo de la mejor manera la producción para que salgan los tiempos de la manera más eficiente, es decir, con el recurso humano óptimo y también optimizando las materias primas para tener la menor pérdida posible? ¿Para qué hablar del proceso de distribución y logística? Donde evidentemente la logística se convierte en un desafío cada vez más exigente y donde puedo asegurarme a través del tratamiento de datos, puedo asegurarme de tener la entrega oportuna en los diferentes tipos de mercadería. ¿Ya? El tema de compras, lo mismo. O sea, ¿cuándo comprar de acuerdo a la planificación de la producción que tengo para no incurrir en mayores costos, por ejemplo, de inventario? No sufrir la pérdida de materias primas por tenerlas almacenadas sin uso. También mantenimiento predictivo. Cómo hacer máquinas claves, cómo mantenerlas, que son máquinas clave o áreas de proceso clave dentro del proceso productivo. Termino con un ejemplo que puede ser análogo a algo que ustedes puedan tener. Una máquina extrusora, la que ustedes están viendo ahí, es una máquina que se ocupa principalmente en la industria alimenticia. Y esa máquina tiene sensores, es una máquina de tecnología más nuevas, y por lo tanto está generando en línea constantemente datos. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es como el tubo de una pasta de dientes. Por un lado entran las materias primas, si estoy fabricando, por ejemplo, cereales, entran los minerales, entran las harinas, entra agua, le aplico temperatura, y al otro lado salen cereales en diferentes formas o cereales en barras. La manipulación de las diferentes variables que influyen en este proceso, como las que les mencioné, temperatura, agua, minerales, etcétera, son, dependiendo el tipo de producto, dependiendo de la industria, son las variables que se pueden manipular. Hay expertos operando esta máquina, la cual con el tiempo se va descalibrando. Sin embargo, estos expertos van ocupando recetas que son recetas estándares y basados únicamente en su experiencia. ¿Cuál es una solución que nosotros hemos implementado? Soluciones que existen hoy día, al menos en nuestro país. Es que en tiempo real tiene una pantalla, un monitor, donde se le va recomendando cuáles palancas, cuáles perillas, cuáles variables se deben accionar y en qué nivel debe estar cada una de ellas para obtener la mayor eficiencia en términos del producto final. Y eso, en términos concretos, ha significado medidos niveles de productividad, en términos de uso de la materia prima, en términos de calidad de los productos generados, de a lo menos un 5% de la producción, ¿ya? De empresas que tienen niveles productivos bastante importantes. Este modelo lo hemos aplicado no solamente en máquinas extrusoras, lo hemos aplicado en la minería, lo hemos aplicado en la industria acuícola, lo hemos aplicado en otras industrias también de la manufactura y por lo tanto son temas que aportan fuertemente a la última línea de nuestros negocios.
Bien, en términos del tiempo, en función del tiempo, voy a dejar hasta por ahí la presentación para tener un espacio para preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, Luis. Mi nombre es Diana González, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Diana González y soy parte del equipo de comunicaciones de la Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile, ASIMPRES, y junto con agradecerle a Luis, quería agradecerles a ustedes por la asistencia y por estar en esta interesante charla de inteligencia artificial. Tal como dijo Catherine en un inicio de la charla, vamos a dar un espacio para algunas preguntas. El que quiera realizar alguna puede levantar la mano o simplemente escribirla en el chat. Voy a iniciar con la primera pregunta y por mientras, si a ustedes se les van ocurriendo otras, me las escriben o me levantan la mano. Luis, te queríamos preguntar... se sabe que todavía en Latinoamérica el uso de esta tecnología no está tan masificado quizá como en Estados Unidos o en Europa. Y quería saber si tú tienes algún estimado en donde las empresas van a tener como un tope de tiempo para poder empezar a usar estas tecnologías, evidentemente porque las empresas que se adelanten, ya como hemos visto en la charla, van a tener mayor eficiencia y asumo que las empresas van a necesitar ganar eficiencia para poder mantenerse competitivas. ¿Cuándo crees tú que se va a provocar como este gran cambio hacia la inteligencia artificial en Latinoamérica? Perfecto. En Latinoamérica, en la región, hay algunos países que están más adelantados que otros, evidentemente. Uno de los países que está más avanzado es Brasil. Ya, también Argentina en algunas industrias, y Chile le sigue un poco más atrás. No ha sido parejo el nivel de desarrollo en las industrias. Una de las industrias que lo está liderando siempre estos temas de tecnología y en particular de inteligencia artificial, y una de las líneas de la analítica son aquellas que son muy competitivas. Me refiero al mundo de las finanzas, la banca en particular, y también al retail. Uno de los videos que les mostré por ahí, ustedes veían el retail, digamos, en un mall, en una tienda. Hoy día mucho de esto ya es realidad y está implementado en algunos países de Sudamérica. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo? Y aquí hay un desafío. Yo les mencionaba que aquí no hay opción. Si alguien quiere trascender, quiere crecer, quiere estar a la par de los desafíos de este tiempo, no es si se sube o no, sino cuándo se sube y con qué temas se sube. Industrias que son un poco más reticentes, como la minería, por ejemplo, ha tenido en los últimos 2 años, tanto en Chile como en Perú, avances significativos. Si tú me dices cuánto, me preguntas cuántos años, yo creo que en industrias que están menos desarrolladas, el plazo es 3 años y esto ya va a estar en gran medida instalado en las organizaciones. Y por lo tanto, dado que algunas van a ser más eficientes que otras, aquellos que no sean competitivas simplemente van a quedar fuera del mercado. Perfecto, Luis. Voy con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos a que se enfrenta una industria en la adopción de tecnologías de este tipo, digo? Tal como lo hemos visto en la industria 4.0, en donde, por ejemplo, en minería mucha gente ha tenido que volver a capacitarse para poder operar las máquinas. ¿Cuáles son los desafíos entonces de las empresas cuando se enfrentan a estas nuevas y tan específicas tecnologías? El desafío primero, y yo cuando compartía una lámina hablaba de la ciencia de los datos y esta tenía 3 pilares: tecnología, matemática y estadística y negocio. Por lo tanto, aquellos que estén un poco más lejanos de las tecnologías, de las matemáticas, estadísticas, es necesario entender y comprender con la mayor certeza y fineza posible su negocio, de manera tal de poder determinar cuáles son los procesos claves. Ya conversábamos el otro día, Diana, la pregunta aquí es, para cada uno de aquellos que tengan empresas, ¿cuál es el negocio del negocio? Es decir, ¿qué aspecto, qué área, qué proceso de mi organización, si yo soy capaz de mejorarlo en algunos puntos, me va a impactar fuertemente a mi última línea? Y en función de eso, ese es un desafío primero. Luego de eso,
poder de ese desafío, de eso que quiero optimizar, de eso que quiero mejorar, ser capaces de recolectar datos. Y si no los tengo, desde ya ponerse a juntar esos datos. ¿Ya? Los datos no hay que perderlos. Es barato hoy día respecto a otros costos almacenar datos, por lo tanto hay que almacenarlos. Y a la par, poder ir incorporando algunas iniciativas preliminares de esto. Perfecto. Y una pregunta más bien práctica hay aquí. Sí. Para implementar esta tecnología en una empresa, ¿yo necesito tener personas capacitadas dentro de la empresa o, por ejemplo, puedo derivar todo la expertise en una empresa como la tuya sin contar con personas internas que sepan de inteligencia artificial? Hay varios modelos hoy día en este tiempo a nivel mundial y en particular en nuestros países. Yo conozco los casos de Perú y Chile. Profesionales de esta área, cientistas de datos, están siendo cada vez más escasos. Y dado que son escasos, los niveles de renta están creciendo fuertemente. Por lo tanto, estas soluciones no se hacen con un solo profesional, tampoco solamente el perfil de un cientista de datos. Hay otros perfiles también, ingenieros de datos, arquitectos de datos, desarrolladores de aplicaciones web, integradores, UX, UI, son varios profesionales. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo conjunto. Cuando uno no tiene las competencias, no conoce estas tecnologías tan lejanas, es conveniente apoyarse por alguna empresa cercana, con alguna empresa consultora, para que a lo menos les muestre el camino. Y sobre todo ahí el desafío es encontrar empresas que conozcan de el tipo de soluciones, el tipo de problemáticas de su industria, no de otra industria, sino que conozcan los procesos, conozcan cuáles son las problemáticas a las cuales se enfrentan. Y por lo tanto, la recomendación es partir con algún acompañamiento y en función de eso poder, y de acuerdo a los presupuestos, recursos, desafíos, poder ir agrandando el equipo, ¿ya? Yo conozco el caso cercano, por ejemplo, de una minera grande en Chile, que partimos acompañándola hace 5 años, donde no tenían a ningún profesional de este tipo de ámbitos de la tecnología. Hoy día, después de 5 años, tienen un área internalizada y tienen en su planta a 40 cientistas de datos. Y eso, los dividendos que le ha generado este tipo de soluciones, paga con creces la plantilla que es necesario para generar esta solución. Y en ese caso, por ejemplo, Luis, porque, no sé, en la charla, por ejemplo, de ciberseguridad, vimos que la persona que trabajaba utilizando esta tecnología era psicólogo. En este caso particular de la inteligencia artificial, ¿yo puedo capacitar a propias personas de la empresa en esta área? Por supuesto, hay tres de estos 3 elementos clave: tecnología, matemática, estadística y negocio. La que es más difícil de adquirir y adquirir porque son procesos más largos, tiene que ver con el conocimiento del negocio. Y por lo tanto, si hay personas cercanas a la tecnología, cercanas a desafíos de matemáticos, de modelos, que les gusta trabajar con datos, son candidatos a poder fortalecerlo y a poder capacitarlo en estas líneas. Perfecto, Luis. Yo quería invitar que no sean tímidos. Creo que vi por ahí a Raina Wagner, uno de los mayores expertos de la industria gráfica. No sé si él querría preguntar algo que tenga que ver con la industria, ya que él es un experto. No sé si Mario Paredes también, Miriam Toro. Los invito a que aprovechemos este contacto con Luis Único, que es una tecnología fascinante. No sé si ya han ocupado ChatGPT. No sé si tú la has ocupado, Luis. Estamos comenzando a trabajar en eso. Está muy interesante el mundo de la inteligencia artificial, sin duda. No tengo a nadie. Patricio Navarro, Paul Segovia. Veo a Philip Bracker también por ahí. No sé si quieran preguntar algo relacionado con la industria. Si no, lo podemos dejar hasta aquí. Tengo otra pregunta, perdónenme. ¿Cómo integra la ciberseguridad a los procesos?
la ciberseguridad a los procesos. Sí, Rodrigo Ulloa en el chat pregunta, ¿cómo integras la ciberseguridad a los procesos? perfecto. Sí, entiendo la pregunta. Aquí hay temas, primero, la inteligencia artificial tiene sentido en la optimización de procesos, hablábamos de excelencia operacional. Y también para poder lograr estas eficiencias, la incorporación de estas soluciones, se necesitan datos. Por lo tanto, es importante primero entender e instarlo y motivarlo que puedan proteger sus datos. El dueño de los datos debiese ser la compañía. Hay contratos que por inexperiencia se han firmado, nosotros nos hemos topado con varias compañías, por alguien que le ofrece alguna solución, que se contrata por un fee mensual, finalmente los datos no quedan en poder de la compañía. Ese es un tremendo patrimonio que están perdiendo. ¿Ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, en temas de seguridad, este tipo de soluciones es relevante tener todos los respaldos legales, contractuales, NDA necesarios para respaldar sobre todo los datos. En cuanto a la ciberseguridad, estas son aplicaciones que pueden estar en la nube o pueden estar internas a la organización, es decir, en servidores propios. Por lo tanto, cuando hablamos de la ciberseguridad, finalmente esto se traduce en aplicaciones similares a lo que son otro tipo de aplicaciones. ¿Ya? La diferencia, ¿cuál es? Que por detrás, en el core de estas aplicaciones, hay modelos matemáticos, hay modelos de machine learning, hay modelos implementados en inteligencia artificial. Y por lo tanto, ese es un patrimonio relevante y hay que cumplir con todos los niveles de seguridad que cualquier compañía hoy día en este tiempo está cumpliendo. Digamos, es necesario tomar los resguardos necesarios. Muchas gracias, Luis. Tengo otra pregunta de Patricio Navarro. En relación a la industria en Chile, ¿se sabe si hay empresas que están implementando inteligencia artificial en flujos de trabajo, ya sea en preprensa digital o en impresión de gran formato? Yo al menos no lo conozco, ¿ya? No lo conozco, pero sí conozco empresas que yo les di una pincelada solamente, que son empresas que su proceso productivo ya están iniciando este tipo de temas a través de un análisis de procesos y a través de una recolección de datos, pensando en que cuando tengan los datos suficientes, esto pueda partir con un tipo de solución. Yo he conversado con algunas que preliminarmente lo están viendo para efectivamente ser capaces de optimizar. O sea, en industrias tan competitivas como esta, donde también ha sufrido muchísimo en el tiempo de pandemia, 1 o 2 puntos porcentuales de eficiencia marca una diferencia en el mercado. Perfecto. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Ricardo Rodríguez, por ejemplo. Sandra Vergara. Aquí hay, sinceramente, podremos tener, vuelve a preguntar Patricio Navarro. Sinceramente, ¿podremos tener cientistas de datos en PyME? Y si hay alguna en donde ni Excel se maneja, hay algunos que en donde ni Excel maneja bien, dice Patricio Navarro. Si van a poder tener entonces expertos cientistas de datos por lo menos en las PyME. Probablemente no en el corto plazo, pero hay varios modelos de negocio en los cuales no necesariamente tienen que internalizarlo. Por ejemplo, para algunas industrias y para algunas soluciones, nosotros como compañía Alaya estamos abiertos a poder bajar drásticamente los valores de nuestras soluciones y pagarnos con un fee del ahorro generado. Por lo tanto, hoy día lo que en excelencia operacional se habla de desperdicio, que es la ineficiencia que estoy teniendo, se pueden pagar este tipo de soluciones a través de casos de negocio donde me pago con la recuperación de esos desperdicios, de esa ineficiencia. Y eso pasa por mirar números, pasa por mirar flujo, entendiendo muy bien el proceso. Por eso hablo de procesos clave, procesos que mejorándolo un par de puntos, me impacte fuertemente el negocio. Está silenciada, Diana. Disculpa, está silenciada.
Perdón, estoy hablando. Vuelve a preguntar Patricio Navarro. Por ende, la mejor es trabajar con una empresa con modelo SaaS versus a tener un especialista en la pyme, ¿o no? Es una alternativa en la medida que existan soluciones que apunten a estos temas. Soluciones hay muchísimas para lo que uno se le ocurra, pero la idea es buscar soluciones que apunten a los puntos claves del negocio. Y si hay de esas soluciones tipo SaaS, es perfectamente una alternativa. Ay, perdón, yo de nuevo en silencio. Perfecto, Luis, te agradezco entonces. Muchas gracias por tu tiempo y le agradezco a todos los asistentes hoy día. Fue una charla muy interesante, un tema que sin duda, vamos, ya todos estamos incluidos en esto, así que muy interesante poder saber más acerca de esta tecnología. Les damos un caluroso saludo, que tengan una linda tarde y les recordamos que la próxima semana, el miércoles 29 de marzo, viene nuestra charla de redes sociales, donde vamos a aprender y vamos a sacar el mayor provecho de nuestras redes sociales. Así que los dejamos invitados a inscribirse para esa charla, que su horario es miércoles 29 de marzo, 18 horas Chile y 16 horas Perú. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos.